Cordial saludo, estimados compañeros y tutora. Mi nombre es Nadia Peña. Con esta exposición pretendo hacer una aproximación teórica al concepto de cultura orientado hacia la antropología y sus enfoques teóricos. Para iniciar, me parece importante resaltar que el concepto de cultura es un concepto central para la antropología, pues su importancia radica en ver a la cultura como los comportamientos aprendidos y o heredados por el hombre a través de los años, lo que permite a esta ciencia de alguna manera estudiar y entender las acciones del individuo, prediciendo la diversidad de conductas que adopta el hombre en los diferentes momentos de su vida, ya sea a nivel personal o colectivo, es decir, como parte de una comunidad específica, cumpliendo así con el fin de la antropología, el cual se centra en la búsqueda por comprender al hombre en todos los aspectos de su vida y en los diferentes momentos de la historia. Habiendo dejado claro la importancia de este concepto para la antropología, a continuación ahondaré en la definición de dicho concepto como tal. Aquí les puedo decir que de acuerdo con lo investigado encontré que existen un sinfín de definiciones para el concepto de cultura, pero el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología puede ser contemplado desde dos puntos de vista. Pues por un lado se encuentran los materialistas, quienes comparten que el concepto de cultura está relacionado con las conductas aprendidas y heredadas a través de la observación, es decir, que las conductas desarrolladas por el hombre son transmitidas de generación en generación. Y por el otro lado están los mentalistas, quienes consideran que la cultura no puede ser entendida como la conducta aprendida, sino como una abstracción de la conducta, es decir, enfocada hacia las costumbres y los modelos de comportamientos presentes en el entorno del individuo. Antes de pasar a explicar la evolución de dicho concepto, considero importante resaltar algunos puntos en los que coinciden ciertas definiciones. Pues si bien las diferencias del concepto de cultura entre los materialistas y los mentalistas es fundamental para la evolución del concepto de cultura como tal, los puntos en los que concuerdan o tienen alguna semejanza también. Entonces, teniendo claro las discrepancias y similitudes existentes entre los diferentes conceptos de cultura vistos desde la antropología, podemos pasar ahora a la evolución que ha tenido dicho concepto, pues al igual que muchas otras nociones, el concepto de cultura ha tenido una evolución importante a través de los años. El primer concepto de cultura que se conoce es el concepto de cultura primitiva, la cual era entendida como una tradición ilustre, es decir, que solo aquellos que tenían algún nivel de conocimiento intelectual, por así decirlo, eran personas cultas, pues la cultura era entendida únicamente en términos artísticos. Pero es quizás en el siglo XIX donde la transformación de dicho concepto pasa por tres fases progresivas encadenadas de alguna manera la una a la otra, ¿no? La primera fase que encontramos es la fase concreta, eh, esta fase se da aproximadamente entre los años de 1920 y 1930. El principal representante de esta fase es el inglés Edward Taylor, un evolucionista, considerado el pionero de la antropología. Taylor considera que la cultura está sujeta a un proceso de evolución lineal por la que todos los pueblos debían pasar, es decir, que todas las sociedades de una u otra forma pasaban por las mismas fases evolutivas, por así decirlo. Entre los años de 1930 y 1950 aparece el antropólogo Franz Boas, quien reformula el concepto de cultura dado por Taylor, resaltando los modelos de comportamiento, dejando de lado las costumbres. Esta fase es la fase abstracta, y resalta que de alguna manera nosotros somos el resultado de lo que vemos. Posteriormente, encontramos la fase simbólica. Esta comprende los años de 1950 a 1970
y hace referencia principalmente a los modos de interpretar la realidad de los modos de realidad. Los principales exponentes de esta fase son Clifford Geertz y Claude Lévi-Strauss, quienes consideran que el concepto de cultura está plenamente ligado a la modernidad. Esa concepción simbólica de alguna manera influencia enormemente a las áreas relacionadas con las ciencias sociales, dando paso a lo que se conoce como el giro cultural, haciendo que la concepción simbólica de la cultura siga presente hoy en día, pues se generan otras formas de pensar, dando paso hacia las ideas y a las intencionalidades que aceptan ciertos rasgos ideológicos sobre otros en una sociedad, ¿no? Bueno, para entender aún más el concepto de cultura es fundamental conocer la relación que tiene dicho concepto con algunos términos como lo son sociedad, enculturación, relativismo cultural y el etnocentrismo. Para comprender mejor dicha relación, primero señalaré algunas diferencias existentes entre cultura y sociedad y posteriormente mostraré la relación existente entre el concepto de cultura y los otros tres términos señalados. Aquí podemos ver que encontramos el término sociedad, podemos decir que la sociedad es tangible, mientras que la cultura es abstracta y simbólica. En la sociedad es un conjunto de individuos que siguen un mismo modo de vida, mientras que en la cultura es el modo de vida de un pueblo. La sociedad ocupa un espacio determinado e identificable, mientras que la cultura es creada por el hombre y además se puede dar en cualquier parte. En la sociedad existe una red de relaciones interpersonales, mientras que la cultura, además de regir el comportamiento del individuo, es aprendida. Aquí, de acuerdo a las diferencias señaladas, podría concluir diciendo que el individuo puede pertenecer a una sociedad, pero no a una cultura, y que la relación entre estos dos términos se da en el sentido de entender que la sociedad está formada por sujetos y la forma en la que dichos sujetos se comportan es su propia cultura. Como lo mencioné anteriormente, también encontramos un concepto que está presente en el individuo desde que nace hasta que muere, por así decirlo. Es el concepto de enculturación, entendido como el proceso mediante el cual de alguna manera las culturas mantienen su continuidad a través de los años. Entonces acá el proceso de enculturación. Otro término que es fundamental para entender el concepto de cultura es el concepto de relativismo cultural. Este término sirve para evidenciar que lo que está bien para una cultura en ocasiones es visto como malo en otra, lo que afirma lo planteado por Franz Boas referente a que los valores son propios de cada cultura, ¿no? Y finalmente encontramos el término etnocentrismo, el cual hace referencia a la exaltación que como seres humanos hacemos de nuestra propia cultura, comparando nuestros valores y creencias, resaltando de alguna manera que lo nuestro es mejor que lo de los demás. Aquí dejo la bibliografía que tuve presente para la realización de esta exposición. Muchas gracias por su atención.